Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy en esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro y diálogo para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los grandes desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 30 de octubre, nos reunimos desde las diversas regiones del país y con la participación de expertos convencidos en el fortalecimiento de la integridad en la administración pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada De la norma a la cultura, cómo fortalecer la integridad pública más allá del cumplimiento formal, que tiene como objetivo el de promover una reflexión sobre la transición de un enfoque meramente normativo hacia una verdadera cultura de integridad dentro del sector público, fortaleciendo las capacidades institucionales y personales para incorporar valores éticos, comportamientos íntegros y prácticas que sean sostenibles y que trasciendan el cumplimiento formal de las normas, consolidando así la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Megarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Asimismo, extender el saludo y el agradecimiento a las más de 1000 personas conectadas hasta este momento. A continuación daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 a 80 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta conferencia, será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Este proceso tiene un plazo promedio de 20 días. Una vez completados los certificados, serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción del evento. Acto seguido y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al señor Carlos Hermosa Horna, quien es abogado por la Universidad de Lima y máster en Derecho Internacional de los Negocios y más Management por ESADE Business Law School. Cuenta con más de 12 años de experiencia liderando funciones legales y de cumplimiento en empresas transnacionales del sector infraestructura y concesiones en América Latina. Especialista en compliance, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos, prevención de delitos empresariales, anticorrupción, libre competencia y prevención de lavado de activos. También es auditor líder certificado en las normas ISO 37001 antisoborno e ISO 37301 de cumplimiento. Ha liderado también con éxito la implementación y supervisión de sistemas de cumplimiento en Perú, Chile, Colombia, México y Panamá. Se ha desempeñado como oficial de ética y cumplimiento regional del grupo OHLA y actualmente ejerce como subgerente de cumplimiento en una infraestructura del grupo AENSA, con presencia operativa regional. Es miembro también activo de redes internacionales como la World Compliance Association, la Asociación Española de Compliance y Legal Ethics Compliance de Brasil, reconocido como consultor expositor y formador en integridad corporativa, compartiendo sus experiencias en foros especializados y habiendo capacitado a profesionales en empresas nacionales como internacionales. En esta oportunidad, Carlos, te agradecemos por la disposición y disponibilidad que has tenido para aceptar y compartir con nosotros este espacio justamente sobre un tema tan importante como el fortalecimiento de la integridad en base no solo a los cumplimientos normativos. Te dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido y buenos días. Gracias, Doménico. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, te escuchamos bien. Excelente, Doménico. Bueno, ante todo agradecer la invitación, ¿no? El día de hoy al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Gracias a ti, Doménico, por la consideración y a todos los presentes, pues, por estar conectados. Veo que son más de 1000 personas ahora mismo. Voy a compartir pantalla. Eh, Me confirman solamente que se esté viendo. ¿Se está viendo? Yo sí la Eh, veo. sí se está viendo. Agradeceríamos que se pueda ahí
subir un poco lo del Zoom para que no tape la diapositiva. Con eso estaríamos bien. ¿Cómo subo el Zoom, perdón? Solamente arrastrarlo, o si no, hacia arriba, o si no, para que pueda salir eso del Zoom. ¿Cuál es lo del Zoom, no? Los temas tecnológicos. More. Sí, ¿no? Porque se ve un poco desencajado, ¿no? Sí, o si no, apretamos la tecla Alt, a ver si es que Ok, Alt. Ah, ya, todavía no sale. Dame un segundito si no y te escribo para poder ver si podemos solucionar ese tema. Sí, no sé por qué se ve así ahora mismo, pero bueno. Continúo y en todo caso si me pueden ayudar con eso, sería grandioso, ¿no? Los temas tecnológicos siempre haciéndonos unas pasadas. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Carlos Hermosa Horna, yo soy abogado de formación, ¿de acuerdo? Y el día de hoy se me convocó para compartir con ustedes un tema muy interesante, ¿no? Acerca de cómo fortalecer la cultura de integridad, ¿no? Más allá del cumplimiento formal, normativo, ¿de acuerdo? Tanto públicas como privadas. Yo vengo del sector privado, de hecho he trabajado en consultorías, en estudios de abogados, en empresas privadas, ¿de acuerdo? Liderando áreas de cumplimiento. Bueno, ahora mismo trabajo en una de las principales empresas de infraestructura en el país, ¿de acuerdo? Y en el último tiempo me he abocado principalmente a compartir, a difundir las mejores prácticas de anticorrupción, de cultura de integridad, ¿de acuerdo? Con la única intención de que esto sea aplicado a todo nivel dentro de las organizaciones público y privadas. A mí siempre me gusta empezar las charlas, las presentaciones, pues eh, tocando temas muy generales, ¿no? Ir de lo más general a lo más específico, de acuerdo a hacer de esto una sesión totalmente dinámica, con lo cual yo no sé si puedo ver el chat de ustedes, pero siéntanse libre de comentar, de formularme preguntas conforme voy avanzando con la presentación. No esperemos a los últimos 15 minutos, sino para mí sería mucho más valioso poder ir viendo esto, ¿de acuerdo? Eh, Voy a intentar seguir el chat de igual forma, ¿de acuerdo? Entonces, con total libertad. A ver, hoy todos hablamos de integridad, de transparencia, de ética, ¿no? Pero ¿cuántas veces esa palabra se queda solamente en un documento, ¿no? En una diapositiva, perdón, en una política, en una presentación, en un código. O sea, ¿cuántas veces nos quedamos eh, tratando de documentar, de generar textos normativos dentro de las instituciones, ¿no? Que procedimenten o que digan qué es lo que se tiene que hacer? Sin embargo, en la práctica es todo lo contrario, ¿no? Yo los invito a reflexionar acerca de si realmente cumplir con las normas, ¿no? Con las leyes, con los procedimientos, asegura actuar con integridad. Esa es una buena eh, pregunta. Voy a intentar seguir el chat de todas formas. Ok. También los invito a reflexionar acerca de si podemos tener instituciones éticas sin personas íntegras. Eh, Al final del día lo que se quiere es pasar de lo normativo, de lo documental, a a lo práctico, ¿no? Independientemente de de lo que se diga que se tiene en las instituciones, ¿no? De eso se trata precisamente este tema, ¿no? Pasar de la norma, de las leyes, de los procedimientos internos a la cultura, la verdadera cultura formal de integridad, ¿no? Una cultura que se viva, que inspire confianza en los que conforman la institución y en la ciudadanía en general, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces también el cumplimiento se vuelve solamente una lista de chequeo, ¿no? Un checklist, o sea, un
tema de lo tengo, no lo tengo, pero no nos preocupamos realmente de si se está aplicando o no en la práctica. En Perú hemos tenido políticas, reglamentos, comisiones, hasta campañas completas contra la corrupción y sin embargo los titulares, ¿no? Diariamente nos muestran lo contrario, ¿no? Nosotros prendemos noticias hoy en día y entre que nos encontramos con escándalos de corrupción o noticias violentas relacionadas a delitos de extorsión, sicariato, entre otros, ¿no? El tema de la corrupción sigue latente, ¿no? La pregunta es cuántos actos de corrupción se han cometido cumpliendo con las normas, ¿no? ¿Cuántos procedimientos correctos ocultaron decisiones éticamente equivocadas dentro de las instituciones? ¿No? Entonces, la verdad es que cumplir la norma no siempre significa actuar con integridad, porque la integridad no nace de un manual, no nace de una política, no nace de una ley, la integridad nace de la persona como tal. A lo largo de la presentación me voy a enfocar en esto, ¿no? En el aspecto conductual, en el aspecto de las personas mismas, ¿no? De por qué las personas hoy en día independientemente que trabajen en instituciones públicas o privadas, ¿no? Están dispuestas a sacrificar su ética, su integridad, ¿de acuerdo? No solo en perjuicio de la institución, sino para conseguir un beneficio personal, en perjuicio del colectivo, en perjuicio de la sociedad, ¿no? Entonces, el reto del servicio público hoy no es tener más normas. Normas tenemos hasta decir basta. ¿Ya para qué más? ¿No? Lo que necesitamos es vivir los valores adecuadamente que inspiren a los demás a actuar de esa manera. Aquí les he traído algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo esta primera. ¿Cuál es la diferencia entre cumplir la norma y vivir la integridad dentro de una institución? Siéntanse libres de ponerme sus ideas, yo los voy leyendo en el chat, ¿no? Pero sería interesante poder compartir eso, ¿no? Sí, me dicen que el PPT no se ve bien. ¿Cómo podría solucionar este tema del Zoom? Sí, lo veo bien, Carlos, pero si ¿Ustedes lo ven no, bien? denme un segundo, si no, dame un segundito. Sí, porque o sea, yo al menos, salvo que es un tema de configuración mío, no, a ver, voy a detener por si acaso la presentación, ¿de acuerdo? Para ver si es un tema mío, ¿de acuerdo? Configuración de la pantalla, como comentaba. Ahí te escribí, Carlos, si no, y buscamos esa solución. Si no. A ver, ¿en dónde me escribiste, perdón? Sí, a tu WhatsApp te escribí un segundito. A ver, sí, porque qué pena. Ah, ok. Uy, pero para de la presentación va a ser un poco complejo. Disculpen más bien a los... extender, duplicar estas pantallas. No tengo idea por qué se verá así. A ver, siempre la tecnología haciendo de las suyas, ¿no? Voy a compartir nuevamente, a ver. Mm, Se sigue viendo igual, creo, ¿no? Bueno, la pregunta aquí es, sencilla, ¿no? Se ve la presentación, ¿no? Sí, solo que tiene un pequeño borde que me parece que es un tema de conexión. Pero se ve lo principal, que es la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cumplir la norma y vivir la integridad?
Ok, nada, continuemos. Igual yo la pregunta es que, claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cumplir la norma y vivir la integridad? O sea, si me pueden lanzar algunas ideas en el chat, yo lo voy leyendo. No, porque la diferencia entre cumplir la norma y vivir la integridad es bastante peculiar, ¿no? O sea, ¿por qué los sistemas y códigos no bastan si no se transforma la conducta, ¿no? La conducta de la persona, el trabajador, el colaborador, el jefe, el de los líderes de las propias organizaciones. A ver, voy a tratar de leerlos acá. A ver, acá están poniendo, por ejemplo. La diferencia se encuentra, nos dice Sergio, la diferencia se encuentra en la voluntad de seguir una ética inercial sin necesidad de pensar en la norma. Interesante, ¿no? Porque, claro, nosotros debemos actuar éticamente sin necesidad de que algún papel o documento nos lo pida o nos lo exija, ¿no? ¿Qué más nos dice Catherine? Vivir integridad personal es actuar consistentemente con los propios valores y principios. Muy bueno. Incluso si estos entran en conflicto con las normas externas, que ya podría ser catalogado como un dilema ético, tal vez, ¿no? Y sí, nosotros tenemos, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo, o sea, y ser consistente con lo que creemos, con lo que tenemos como reglas, principios morales, éticos, ¿no? En la práctica. Las normas no contemplan todas las situaciones definitivamente, cumplir la norma es algo para la sociedad, vivir con integridad es algo más personal. Mira, interesante lo que comenta Melody también, ¿no? Sí, definitivamente es algo personal, pero yo creo que impacta necesariamente en la convivencia social, ¿no? Del ser humano. La norma tiene que ver con lo legal y la integridad con los valores. Check, ok. Voy a tratar de leer todos los mensajes, pero sí, se trata de esto. Mira, los voy siguiendo, todos están respondiendo bastante bien. Mira, cumplir la norma es realizar una acción, mientras que la integridad habla de una motivación interna y querer hacer lo correcto. Más que una motivación interna sería actuar de acuerdo a tus propias creencias, ¿no? Como lo mencionó la otra compañera, ser consistente con esto. Coherencia con la vida, ¿de acuerdo? Hay una pregunta muy interesante que eventualmente hago, ¿no? Si se puede ser honesto e íntegro a la vez, ¿no? O si la honestidad es un requisito para ser íntegro o viceversa, ¿no? O sea, porque podemos tener una persona que sea honesta, ¿de acuerdo? Pero que no sea íntegra. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el honesto puede ser el que está caminando, el que está saliendo del trabajo, por ejemplo, se encuentra una billetera, regresa, la entrega al conserje y anuncia la pérdida, ¿no? Para que dé con su dueño. Actuó honestamente, devolvió algo que no es suyo. Pero sin embargo, una hora más tarde llega a su casa y golpea a la mujer, o maltrata a los hijos, ¿no? Eh, Tiene otra familia paralela. Entonces, esta persona puede ser honesta, pero no es consistente eh, con las reglas morales o valores que pueda tener, ¿no? No podría ser ética esa persona. Está muy bueno. Entonces, sobre esto vamos a hablar más adelante. Hay casos emblemáticos donde el cumplimiento formal no evitó actos de corrupción o actos en que las personas hayan estado dispuestas a sacrificar su ética, su integridad, ¿no? Y, y sí, se trata de eso, ¿no? Ahí nos dice Jorge, la diferencia entre saber o tratar de hacer, ¿no? Y saber ser. O sea, interiorizar lo que uno aprende y volverlo un valor personal. Tengo otra pregunta. Esta es, esta es un poco más general, ¿no? ¿Cuántos actos de corrupción en el Perú se cometieron
cumpliendo las normas o amparados en procedimientos formales. Volvemos a lo primero, ¿no? O sea, tenemos leyes hasta, nos dice Ricardo, casi el 100%, estoy contigo. Sí, o sea, tal cual, ¿no? Tenemos leyes, normas, para decir basta, reglamentos, políticas, integridad, lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Pero muchos de ellos son pasados por altos o son utilizados como un procedimiento formal, ¿no? Para enmascarar un acto corrupto, ¿no? Para que la persona pueda cometer el acto, ¿de acuerdo? Entonces, yo no creo que el camino sea más procedimientos, más normas, más leyes, más iniciativas, sino por el contrario. Mira, todos coincidimos, y yo sabía que las respuestas iban a ir un poco por ahí, ¿no? 100%, 99.9%. Cumplir la norma es aplicar las exigencias y aplicación de lo estipulado. La verdad, nunca se cumple, es decepcionante, pero es así, ¿no? Este, ¿Qué puede diferenciar a una institución, sea pública o privada, que tenga un código de conducta, que tenga un código ético, una política anticorrupción, si es que realmente no se vive una cultura de integridad, ¿no? A cómo se toman esas decisiones, cómo se lidera con el ejemplo, qué ejemplo dan sus líderes, ¿no? Y cómo cada servidor, cada colaborador entiende que su función no es un privilegio, sino es una responsabilidad frente a toda la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, por eso quiero invitarlos hoy en día a mirar la integridad no como un requisito, sino como una identidad institucional que deba aplicarse en el día a día, ¿no? Estoy leyendo los mensajes, que son bastantes, y esto hace más rica la charla. Me parece sensacional. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, así se hace siempre, las cosas son así, ¿no? Como justificación para un acto poco ético, ¿no? Creo que esto de acá es pan de cada día también, no solo en el sector público y privado, ¿no? Sino, ¿a quién no le ha pasado que se ha encontrado con alguien, con un jefe, ¿no? Que por más iniciativas que uno haya querido tener, nos digan, no, las cosas se hacen así, de esta manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente necesitamos, ¿no? Que cada política, cada norma interna de las empresas, ¿no? Tenga detrás, ¿no? La toma de decisión más ética, por no decir al 100% ética, ¿de acuerdo? Necesitamos que no solamente se cumpla con los procedimientos, con las leyes, con las, con los reglamentos, sino que detrás de eso, quienes lo apliquen actúen de manera ética, íntegra, ¿no? Vamos a continuar. Esto está interesante, ¿eh? Si la corrupción es un delito, ¿por qué a veces se origina en comportamientos que parecen normales? ¿Qué me dicen a esto? Creo que no se ve bien en la pantalla, pero yo se las leo. Si la corrupción es un delito, ¿por qué a veces se origina en comportamientos que parecen normales? Voy a tomar un poco de agua mientras piensan sobre esta pregunta. Mira, qué interesante. Trabajo en una entidad pública. Ayer tuve una capacitación de ética e integridad, pero la que capacitaba enfocaba la ética al cumplimiento de normas. Desde ahí partimos mal. Yo me puedo quedar horas hablándoles de qué es la ética, de cuál es el origen de la ética. Nos podemos poner a filosofar, ¿no?
pero la ética no va de libros ni de normas escritas, ¿no? Este tema de comportamientos que parecen normales va muy de la mano con la normalización. Me voy a disculpar, estoy con la garganta un poco, con la normalización de la corrupción en la sociedad, a todo nivel, en todo el Perú, diría en toda la región, por no decir el mundo, salvo marcadas excepciones de países, ¿no? Pero al menos a nivel regional, las fotografías van así. Les voy a mostrar el mapa de transparencia internacional, que todos sabrán que año a año se hace. Les voy a mostrar de los tres últimos años, 22, 23 y 24. Digamos que los países que están pintados en rojo, naranja, guinda, son los países percibidos o con mayor índice de percepción de la corrupción, ¿no? Pública, según este estudio que realiza Transparencia Internacional todos los años. Nuestra región, salvo marcadas excepciones, ¿no? Que son los países que están en naranja, amarillo, Chile, Uruguay, Paraguay, este, tiene un marcado panorama corrupto, por así decirlo, ¿no? Las partes que están en amarillo, en naranja claro, ¿no? La parte de Norteamérica, Australia, el Reino Unido, ¿de acuerdo? Son las, sí, son precursores en materia de lucha contra la corrupción, de cumplimiento, lucha antisoborno, etcétera, compliance en general. Pero vemos que en nuestro caso, en el caso peruano, perdón, en el año 2022 nos ubicamos en el puesto 36 sobre 100. Digamos que los países más cercanos al 100 son los percibidos menos corruptos y los más pegados al cero son los percibidos más corruptos, ¿no? Para hablar en sencillo y directo. En el puesto, en el año 2022 en el puesto 36, en el 23 en el 33, caímos tres posiciones. Y el año pasado caímos dos posiciones más, al 31, ¿no? Digamos que estamos en el tercio de países más corruptos, percibidos más corruptos del mundo, ¿no? He resaltado los países de Latinoamérica, principalmente, ¿no? Salvo excepciones, como mencioné, Uruguay, Chile, ¿no? Tenemos la otra cara de la moneda, que es que nos encontramos, estamos pisando un terreno pantanoso, un terreno corrupto, ¿no? Y esto no es solamente de ahora. Acá les muestro una data interesante de hace más de 10 años. Hemos estado en el puesto 38, hemos caído al 36, ¿no? Hasta el 31 finalmente. Siempre nos hemos mantenido en el tercio de países más corruptos. Ahí los voy leyendo en paralelo y me parece excelente que vayan comentando. A ver, pertenezco a un colegio profesional y muchos hablan de ética, pero a la hora de sus elecciones se sacan los trapos sucios y nunca se denuncian. Ok. Entonces, esta es la fotografía, digamos, de los últimos 12 años. En cuanto al índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, el Perú se ha mantenido en el primer tercio de países percibidos más corruptos del mundo, y esto se debe a muchos otros factores, políticos, económicos, estatales, crisis de toda índole, ¿no? Pero yo creo que la crisis personal humana creo que es la más grave, ¿no? De cómo las personas pueden concebir como normal eh, sacrificar su ética, su integridad a cambio de un beneficio personal, ¿no? A cambio de un acto corrupto. Acá les pongo, ¿no? El ranking de Transparencia Internacional revela que en 2 años el país cayó del puesto 101 al 127 y un total de 180, ¿no? Esa es la lectura general, digamos. Y que el Perú es percibido como uno de los países más corruptos del mundo. ¿Qué nos dice también el informe de Transparencia Internacional, ¿no? La corrupción está bloqueando el progreso hacia un mundo sostenible, ¿de acuerdo? La corrupción trae consigo muchas consecuencias, muchos problemas, ¿no? No solamente limita el desarrollo económico, social de un país, sino también le genera pérdidas, pérdidas millonarias, ¿no?
al Estado, claramente, por temas de corrupción. Miren, ahí nos dice Luis, la corrupción en el Perú es un modo de vida, un estilo de vida, ¿no? Desde la política, instituciones públicas hasta que el fútbol, hasta en el fútbol peruano. Yo diría que hasta en el fútbol internacional tenemos escándalos con la FIFA misma, ¿no? Por temas de corrupción. Y me parece genial que sean conscientes de esto, ¿no? Luego le vamos a dar la vuelta a esta perspectiva que tienen. Que sí, que es un escenario negativo, un escenario pesimista, pero es la verdad, ¿no? Y ahí nos lo dice la presidente de Transparencia Internacional, ¿no? Organismo internacional. La corrupción es una amenaza global en constante evolución que va mucho más allá de socavar el desarrollo. Es una causa clave del deterioro de la democracia, la inestabilidad y las violaciones de derechos humanos. La corrupción es un mal que lamentablemente está acabando no solo con la sociedad, sino con las personas. Es un cáncer, realmente, ¿no? La pregunta está, ¿qué se está haciendo para combatir esta situación? ¿Ustedes creen que la corrupción es solo un problema de políticos o es un problema más que de empresas, digamos, de instituciones o de personas? O sea, ¿en quién radica el problema? ¿En los políticos que tenemos, en las instituciones públicas o privadas o en las personas? Ahí los leo, miren. De personas, esa es la mayoría. Sí, porque finalmente eh, en las personas de ahí nace todo, nos dice mi hermana, disculpa con el agua porque estoy con la garganta un poco complicada. Definitivamente es un problema de personas. Personas que llegan a la política, personas que llegan a la empresa del sector privado, personas que llegan a instituciones públicas. ¿De acuerdo? Personas que llegan con una falsa noción de lo que es hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Personas que llegan a la política, a las empresas, a las instituciones con una vaga creencia de lo que son los principios, los valores, ¿no? Y que en vez de potenciar la cultura de ética dentro de una institución, de una empresa, pues no hacen más que dañarla, no hacen más que menguarla, ¿de acuerdo? Y que además se escudan en las normas, en los reglamentos, en los protocolos, ¿no? Para decir, como no decía esto, como no decía que se prohibía, entonces lo hice, ¿no? La típica. Foto de los 35 últimos años en el Perú, creo que ya todos lo conocemos. Prolongada inestabilidad política, graves indicios de corrupción al más alto nivel, ¿no? Con todos nuestros últimos mandatarios, ¿no? Últimos inclusive, ¿de acuerdo? Descontento social, impunidad, ¿no? Crimen organizado hoy en día. Hoy en día, entre que tenemos escenarios corruptos, tenemos escenarios violentos. Entonces, esta es la fotografía de los últimos 35 años, ¿no? Yo sé que esta pregunta es muy general y todos lo han ido respondiendo, pero quiero que sepan que la corrupción no es solamente eh, recibir un beneficio o entregar un beneficio económico, monetario, ¿no? Para que alguien haga o deje de hacer algo propio de sus funciones. Cuando hablamos de corrupción, necesitamos entender el quid del asunto, como se dice, ¿no? Necesitamos entender que no es otra cosa.
que yo, Carlos Hermosa, me ponga por delante del grupo social en el que convivo, ¿no? Por delante de mi equipo de trabajo, por delante de las personas, por delante de la sociedad en general, ¿no? Con tal de yo, Carlos, conseguir obtener, ¿no? Satisfacer eh, u- un beneficio, ¿no? Que no necesariamente es económico, ¿no? Satisfacer una necesidad de repente, ¿no? Es pisotear al resto, realmente. Es el individualismo, el egoísmo humano, ¿de acuerdo? Traducido en actos corruptos que no hacen más que eh, romper las normas de convivencia en sociedad. Eso es corrupción. No solamente darle dinero a alguien, no solamente sobornar a alguien, ¿de acuerdo? Voy a ponerles acá un pequeño clip de video que grafica un poco toda la secuencia, ¿no? De corrupción. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente octavo lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Yo diría que ya no solamente las personas presupuestan pequeños montos, ¿no? Para poder acceder a servicios mínimos, sino que además, eh, para poder trabajar, poder tener un negocio tranquilo, ¿no? Porque hay funcionarios del sector privado que hoy en día se pasean por los negocios a extorsionar, ¿no? A matar personas, a pedir cupos, ¿no? Esa es la realidad hoy en día, ¿no? Y esas son las consecuencias también de la corrupción, ¿de acuerdo? Independientemente de las pérdidas millonarias que ya seguramente todos saben o ven en las noticias, ¿no? Los millones de soles y dólares que se pierden ah, todos los años a causa de actos de corrupción a todo nivel en el Perú, ¿no? Sobre todo en instituciones que deberían velar por nuestros intereses y que por todo lo contrario tienen a funcionarios
que buscan un beneficio y llenarse los bolsillos. El Estado peruano ha perdido más de 24.000 millones de soles por corrupción. La Contraloría General de la República informó que el costo de la corrupción y la inconducta funcional durante el año pasado, el 2023, habría alcanzado un valor aproximado de 24.268 millones, lo que significó el 12,7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante ese año. El Contralor dijo que esta cifra refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022. Explicó que en el 2019 la tasa era de 14%, es decir, casi 15.000 de cada 100.000 se perdían por corrupción e inconducta funcional. En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional ha sido el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17,9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción, o sea, casi la quinta parte del presupuesto en corrupción. El segundo lugar fue para la región Tumbes, luego sigue Ucayali, Piura, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Huánuco, Loreto y Apurímac. Nelson Schack mencionó que como resultado de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se determinó que 9.338 funcionarios públicos del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional. O sea, casi 10.000 funcionarios públicos. Impresionante. Esa es la realidad. ¿Qué ven acá? Casos regionales, diría yo, emblemáticos en materia de corrupción a gran escala, ¿no? Por ejemplo, uno de los más sonados, el caso Odebrecht, que fue un caso mediático, regional, que involucró a varios gobiernos, ¿no? En la adjudicación de obras públicas, ¿no? Y por los cuales hoy en día siguen procesos, ¿no? Contra las principales contratistas, hay funcionarios, directivos enjuiciados, etcétera. Y así tenemos ejemplos en la región, ¿no? De otros casos mediáticos, ¿no? De corrupción al más alto nivel e inclusive en el sector privado. ¿Qué nos dijo, por ejemplo, el caso Odebrecht, que fue regional, ¿no? O sea, este caso mostró, ¿no? Claramente una brecha entre el cumplimiento formal. Es una pena que no se lea bien, ¿no? Yo sí lo veo bien, pero no sé por qué en la presentación no se termina de leer la parte de derecha. Igual pueden ir comentando, yo los estoy siguiendo acá en el chat, ¿no? A ver, caso de brecha regional es una brecha clara, ¿no? Entre el cumplimiento formal, entre las normas, entre los contratos, ¿no? Entre la supervisión y una cultura real de integridad, ¿no? Donde los actores creían que podían eludir controles, ¿no? Internos de la empresa, ¿no? Para llevar a cabo el pago de sobornos y la adjudicación de obras públicas, ¿no? Y los sobornos de funcionarios públicos y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué controles adicionales de cultura podrían haber prevenido ese tipo de conductas, ¿no? Tal vez se debió reforzar los canales internos de denuncia, o estaban o no estaban funcionando. O sea, de hecho la empresa era de las mejores empresas que tenían sistemas de cumplimiento, ¿no? Pero se quedaba en eso, ¿no? En un cumplimiento normativo, en un cumplimiento documental. Y la pregunta es, ¿realmente siguió una cultura de integridad? ¿No? Ahí se los pongo. Ejemplos claros, ¿no? ¿Qué procedimientos en torno a licitaciones públicas, supervisión de contratos, etcétera, tenía esta empresa, ¿no? Que no fueron suficientes, ¿no? Para garantizar la integridad personal, ¿no? De sus funcionarios. Otro caso mediático relacionado fue el caso de Alejandro Toledo, ¿no? También sentenciado por el caso Odebrecht, ¿no? Acá básicamente nos damos cuenta de que eh, desde la máxima responsabilidad pública, ¿no? En este caso el presidente no está exenta del riesgo de integridad, ¿no? Por más de normativa, protocolos y todo lo que pudiera existir, o sea, la integridad
¿Se sacrificó la integridad? No. ¿Qué tan fuerte es esa cultura interna de la institución para que un funcionario de ese nivel se sienta fiscalizado, cuestionado, inhibido de actuar así, ¿no? Entonces acá teníamos marco regulatorio, teníamos supervisión estatal, teníamos mecanismos de control, pero aún así se llevaron a cabo. Y creo que esta figura no solamente se repite con, con el expresidente, sino también con varios, ¿no? Presidentes. Los cuellos blancos del puerto, lo mismo, ¿no? Aquí enfatizamos la cultura de integridad que debe permear a todos los niveles y roles, especialmente en aquellos con alto poder de decisión. ¿Se acuerdan de este caso, no? Que se ilustra, que sirve para ilustrar perfectamente cómo la integridad institucional debería prever, contrarrestar los incentivos perversos, los llamados favores no visibles y la falta de rendición de cuentas. eh, entonces, casitos como estos nos llevan a reflexionar, ¿no? De que la norma es solo el punto de partida y la cultura es lo que la sostiene. Ponte a pensar qué tipo de cultura e integridad sostiene a estos operadores de justicia, ¿no? Una preguntita más para leerlos. Los veo un poco callados. Si los controles formales existían, ¿qué tipo de brecha cultural de integridad permitió el incidente o permitió que sucedieran estos actos en los casos pasados, ¿no? Una pregunta un poco más general. Teníamos supervisión, teníamos leyes, teníamos reglamentos, ¿no? Pero ¿qué tipo de brecha, ¿no? O sea, ¿por qué las personas actuaron de esa manera? Nuestro reto como servidores públicos o colaboradores del sector privado no es implementar la norma, sino cultivar la integridad, ¿no? Esa que guíe decisiones éticas, aún actuando sin que nadie nos vea. ¿Cuál creen que es la principal causa de la corrupción? ¿Qué dicen? Seguramente la existencia de rentas, de beneficios, factor motivacional económico, por así decirlo, ¿no? Sí, es una causa, pero no es la principal, ¿no? La oportunidad también, ¿no? Controles débiles, inexistentes, reglas confusas, sanciones leves, no me va a pasar nada, la norma no lo dice, ¿de acuerdo? Estoy en una posición de poder, entonces nadie me va a supervisar, lo hago, ¿de acuerdo? El contexto social o cultural, ¿no? Malos líderes, la corrupción concebida como una práctica normal, común, ¿de acuerdo? Pero para mí el aspecto más sensible e importante radica en la racionalización o la justificación que pueda la persona, el ser humano, para cometer el acto, ¿no? ¿Cómo tapo yo el sol con un dedo? ¿Cómo yo justifico mi conducta, ¿no? Corrupta para recibir un beneficio, para perjudicar a alguien o para beneficiar a mí mismo, ¿no? Es decir, esa falsa creencia que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa falsa creencia que pueda tener la persona para justificar su acción, ¿no? Me lo merezco, siento que la institución me lo debe reconocer, ¿de acuerdo? Y por eso cometo el acto de fraude interno, de corrupción, etcétera. Y bueno, las presiones para el abuso, ¿no? Que puedan ser todos los factores externos que llevan a la persona a sacrificar su ética, su integridad a cambio de un beneficio, ¿no? Pueden ser el factor de necesidad económica, tengo que mantener una familia, tengo que pagar la universidad, etcétera, quiero comprarme un auto nuevo, lo que fuera, ¿no? Al final todo se resume a esto.
a que la corrupción, universalmente aceptada, ¿no? No distingue, no distingue país, región, raza, creencia, sexo, nivel socioeconómico, cala a todo nivel, ¿no? Y que básicamente se traduce a esa posición de poder o confianza que pueda tener una persona, ¿de acuerdo? Para conseguir un beneficio personal, valga la redundancia particular, en perjuicio de la sociedad, del colectivo. Yo ponerme delante de todos, fue lo que le dije al comienzo. Esa es la corrupción. Acá le pongo eh, un significado extraído de Transparencia Colombia, pero van a encontrar mucho de esto, ¿no? Si vamos más a profundidad, ¿no? ¿Qué motiva que una persona sacrifique su ética, su moral, su integridad? Definitivamente, el incentivo, la presión. Esto lo relaciono al triángulo del fraude para los que conozcan, porque tiene que ver, ¿no? Tiene que ver en cómo elementos externos, ¿no? Se juntan para que una persona pueda cometer el fraude, una persona pueda cometer el acto corrupto, ¿no? Entonces, la presión, la necesidad, de acuerdo, que motive a la persona, la oportunidad de poder cometer el acto, ¿no? Producto de la posición que tiene dentro de la organización, producto de la falta de controles, ¿no? Y lo que les dije, para mí lo más importante, ¿no? La actitud, la racionalización de esto, ¿de acuerdo? El por qué yo justifico mi conducta. Solo lo estoy tomando prestado, me lo dé porque me lo merezco, soy el mejor empleado del mes, mi familia lo necesita, no me pagan lo suficiente. Entonces, todos esos elementos por los cuales la persona justifica su conducta. ¿De acuerdo? Yo pensé que no estaban escribiendo, pero en verdad el chat se me había quedado arriba, no se estaba actualizando. Muchas gracias por los comentarios. Los voy siguiendo ahora sí. Entonces, el factor humano, volvemos a la pregunta que les formulé, ¿no? El factor humano para mí es vital, determinante, ¿no? Para que no se tenga una verdadera cultura de integridad dentro de las organizaciones. Y no solamente eso, ¿no? Ya todos sabemos que es corrupción, pero prácticas del día a día, tan comunes, sobornar a un policía porque te para, cruzar la vía pública, ¿no? Sin medir las consecuencias, pasarte la luz roja, cosas del día a día, ¿no? Contaminar el medio ambiente, tengo que quemar la basura pues, porque mi casa está haciendo espacio, ¿no? No ceder el asiento preferencial, porque claro, yo quiero ir durmiendo. Acoso sexual, acoso laboral, ¿no? Manejar texteando, cruzar la vía de manera temeraria, ¿no? Ocasionar un accidente y de repente una muerte, ¿no? Cruzar la pista con el teléfono en la mano. Me faltó poner acá, miren, les voy a ser muy sincero, me faltó poner acá el accidente último que hubo con el autobús, ¿no? En el Agustino, que se plantó en mitad de la vía férrea, ¿no? En la vía del tren. Claro, el señor quería cruzar y le agarró el semáforo justo en la mitad del cruce del tren, ¿no? Con tanta señalización y todo, ¿no? Eso también, ¿no? Es el que él quería cruzar primero y le llevó y cruzó y ocasionó un tremendo accidente, ¿no? ¿Qué nos deja, qué nos dejan todas estas situaciones? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos, no? El papel no protege. El documento, la ley, la política no nos protege, definitivamente. Y como se diría, el papel aguanta todo. El compliance, el cumplimiento, la cultura ética es transversal a cualquier organización, pública o privada. ¿Transversal por qué? Porque aplica a todas las áreas, ¿no? A todos los procesos, a todas las personas, ¿no? La cultura ética no se queda solamente en el área de procura, no se queda solamente en el área legal, en el área de cumplimiento, no. La cultura de cumplimiento e integridad va a toda la organización, ¿no? Y más adelante hablaremos de los famosos modelos de prevención, que seguramente ya los han abordado en otras sesiones. El modelo eh, o el modelo de prevención de delitos, el sistema de cumplimiento, solo te va a funcionar
realmente si se vive, si se aplica en la práctica, ¿no? No si queda en un manual. Les dejo esta reflexión, ¿no? Solo hay dos formas de influir en el comportamiento humano. Puedes manipularlo o puedes inspirarlo. Piensen en esto, reflexionen en esto. Véanse a ustedes como fuente de ejemplo, siempre lo digo. Siempre que hacemos algo, alguien nos está viendo, alguien está aprendiendo, ¿no? El ser humano aprende viendo a otras personas, ¿no? Los niños aprenden de esa manera también, ¿no? El primer punto de contacto de un ser humano, un niño, son los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿En qué estamos inspirando a las futuras generaciones? ¿No? ¿O cómo las estamos manipulando, tal vez? ¿No? Para que estas personas, estos niños, más adelante en su vida profesional, hagan lo mismo con personas que tengan a su cargo, ¿no? O las inspiren o las manipulen. ¿Ustedes creen que la integridad se construye colectivamente? Vamos a eh, abordar dos grandes términos de los cuales ya hemos hablado en la primera parte, ¿no? ¿Ética e integridad es lo mismo? A mí siempre me gusta hablar de cultura ética, porque siento que perdón, de cultura e integridad. Siento que la integridad es es un término mucho más amplio que incluye la ética. Pero los leo. Muy bien. ¿Cuál cree, ¿Cuál cree o cuáles creen que sean los aspectos a considerar, ¿no? Cuando hablamos de ética o de integridad? La ética es primero, ¿ok? Es parte de la integridad, ¿de acuerdo? Quiero leerlos por acá. También estoy siguiendo los mensajes en tiempo real. Ya parezco streamer. Este, miren, a ver, dicho en sencillo, yo por más abogado que sea, lo último que hago es hablar en complicado, lo último que hago es hablar de normas y códigos aburridos. A mí me interesa que se llegue un mensaje claro y directo y sencillo, ¿no? De aplicación práctica. La ética no es otra cosa que principios y valores morales, ¿no? La integridad, en cambio, es la coherencia, como al comienzo alguna compañera lo dijo, ¿no? La integridad es la coherencia, es actuar alineado a estos principios y valores, ¿no? En todo momento, incluso cuando nadie te esté viendo, ¿no? La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te observa, es así de simple, ¿no? La ética, ¿no? Que incluye los principios, los valores, forja el carácter de de las personas y educa las emociones con fundamento. La integridad hace que esto se refleje. Muy bien, Freddy. La ética es un ejercicio de comportamiento moral, la integridad es más amplio, es un comportamiento ético, ¿de acuerdo? Entonces todos coincidimos en ello, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, hemos abordado la parte corrupción. Tenemos en claro qué es la corrupción. Ética, integridad, check. ¿De acuerdo? Y sí, sacado de la RAE, la ética básicamente es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Sacado del diccionario, ¿ah? La ética es el punto de partida. Pero la integridad es lo que realmente marca la diferencia. Porque no se dice, se vive, se refleja, ¿no? Algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas, dicho una persona correcto, educado, probo, intachable, ¿no? La integridad hoy en día genera valor en las empresas, en las instituciones, ¿no? Vuelve a las instituciones más competitivas, eleva el estándar, refleja transparencia, refleja
buenas prácticas, compromiso, respeto por la sociedad, justicia, entre otros, ¿de acuerdo? Eh, la integridad no es el resultado de tener un buen reglamento, de tener un código de conducta, una política, una ley, no. Quien crea eso, por favor, sáquelo. La integridad es el resultado del comportamiento colectivo que surge de los valores compartidos, del liderazgo coherente, de una comunicación constante, ¿de acuerdo? Una institución, sea pública o privada, pueda tener normas perfectas, pero si su cultura no la respalda, la integridad será formal, no real, quedará ahí un manual, ¿no? Agradezco mucho los comentarios que están poniendo. Datos interesantes. Esta es la encuesta global de integridad 2024 que publicó Ernst Young EY. Es información pública, la pueden encontrar en internet, ahí les pongo el nombre, ¿no? Y siempre la muestro en mis presentaciones no porque tenga algo que ver con EY, sino porque me parece muy rica en cuanto a información y estudios que hacen en torno a clima e integridad, por ejemplo, ¿no? A nivel regional y en el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, miren, por ejemplo, encontramos que el 69% de los encuestados en Perú considera que la integridad en sus organizaciones ha mejorado en los últimos 2 años, ¿no? El Perú se considera que ha mejorado debido a las exigencias de los clientes y al impulso regulatorio. Esto la verdad llama un poco la atención porque uno creería que la cultura de integridad debería mejorar en la organización o en la institución por sus personas, por sus propios líderes, y no propiamente porque te lo exija un tercero, ¿no? Como pueda ser un cliente, un socio, ¿no? O no propiamente porque una ley te obligue, ¿no? Entonces, sí, han habido mejoras, pero no necesariamente desde el corazón de las instituciones, ¿de acuerdo? 47% de los encuestados en Perú considera que sus ejecutivos estarían dispuestos a comportarse de forma poco ética en unos o varios aspectos para mejorar su carrera o posición financiera, ¿no? Beneficio personal. ¿Y cómo, y qué estarían dispuestos a hacer esos ejecutivos, ¿no? Falsa, proveer falsa información a la gerencia, ignorar conductas no éticas en el equipo, ignorar conductas no éticas, falsificar datos de clientes, etcétera, ¿no? ¿No hay audio? ¿Se me está escuchando? Escucha bien, Carlos. ¿Sí? Ah, por ahí puse que no hay, leí que no hay audio. De acuerdo. Este, 43% de los encuestados en Perú señalan que en el entorno macroeconómico actual representa la mayor presión externa sobre los empleados para no actuar con integridad. Entorno macroeconómico, ciberataques, crisis relacionadas con la salud, expectativas de desempeño financiero, entre otros, ¿no? 60% de encuestados indicó que al menos en alguna ocasión en la que denunciaron una mala conducta dentro de la empresa, la denunciaron sea por un canal ético, un canal de denuncias o por algún mecanismo de comunicación, ¿no? Sintieron la presión para no hacerlo, ¿no? Es decir, temor a represalias, ¿no? Temor a que me callen, temor a que mis jefes, mis líderes tomen alguna acción contra mía por denunciar el hecho. ¿No? Esto sí es eh, preocupante, ¿no? Porque los canales de comunicación, los canales de denuncia, deberían asegurar la total y absoluta confianza, objetividad, imparcialidad del tratamiento de la información, ¿no? Desvirtuar cualquier tipo de represalia, darme la confianza a mí como miembro de una institución de poder levantar la mano. Y bueno, esta es un poco más de data que la pueden encontrar, como les digo, en la encuesta Global Integridad 2024 que publicó EY Ernst Young, que está en su página web, la pueden googlear, ¿no? Y que van a poder ver más a detalle. Yo las paso porque el tiempo apremia. Me quedaría horas conversando con ustedes, pero ya voy viendo que me queda menos de media hora. Piensen en esto siempre. Se necesitan, lo dijo uno de los principales inversionistas americanos, ¿no? Warren Buffett. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensan sobre ello, harán las cosas de forma diferente. Cojan una hoja de papel, ¿de acuerdo? Hagan la bolita
y traten que vuelva a su estado inicial. Eso es la reputación. Cuando se destruye o se impacta, se afecta la reputación de una institución, tratar de que vuelva a su estado inicial es bien complejo, ¿no? Pero aún así, la otra cara de la moneda es que las empresas del sector público privado, ¿no? Siguen apostando por decirle a la sociedad que no solamente ofrecen un excelente servicio o producto, sino que detrás de esto tienen principios, valores, y por eso hay muchos reconocimientos de mejor lugar de trabajo, empresas socialmente sostenibles, premios de ESG, etcétera, ¿no? Por eso se habla tanto de lucha contra la corrupción, por eso hacemos CAE todos los años, van los principales ejecutivos, comparten no solamente aspectos económicos, sino también de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, yo sí creo que la cultura institucional, ¿no? La cultura de integridad, ¿no? Debe ser una cultura institucional, ¿no? Y esta debe ser concebida como el sistema operativo, como el Windows, ¿no? Dentro de una empresa o una institución, ¿no? Eh, Factores que refuercen esto. Les pongo acá algunos ejemplos. A ver, la integridad no es el resultado, como ya les he dicho, de las políticas, de los reglamentos, de las leyes, sino del comportamiento colectivo, y esta de acá se lleva a cabo con la aplicación de valores compartidos, liderazgo, etcétera, ¿no? ¿Qué factores refuerzan una cultura institucional, ¿no? de integridad? Acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, líderes que guíen los valores, no solo los declaran. Cuando las reglas son entendibles y aplicables, los colaboradores pueden plantear dudas sin temor, reconocimiento de conductas íntegras, no solo sancionar la falta, sino premiar la coherencia. ¿Qué factores pueden debilitar una cultura institucional de integridad? Tolerancia al sí se ha hecho siempre, volvemos a lo que les comenté al comienzo. Ahí nos dice Jesús, estas charlas se deben dar en vivo. Uy, Estas charlas se deben dar en vivo en cada institución gubernamental y a todos los trabajadores, porque muchos no hablan por temor a lo que es cierto. Da pena, pero es real, ¿no? En algún momento me lo comentaron también, ¿no? No hacen este tipo de iniciativas exactamente porque le abren los ojos a las personas, a los colaboradores, ¿no? Y hay unas instituciones, públicas o privadas, que prefieren tener a su gente controlada, calladita, ¿no? Y esto más bien podría despertar intereses, ¿no? Justos intereses en realidad. Factores que debiliten la integridad como cultura organizacional. La tolerancia de así hacen las cosas, la inconsistencia entre el discurso y la práctica, la inconsistencia entre los principios y valores con lo que hacemos en nuestro día a día, el silencio ante los actos incorrectos, entre otros, ¿no? Los favoritismos, por ejemplo, ¿no? Eso está muy de boga, ¿no? Favoritismos, conflictos de interés, ¿no? La integridad institucional no se mide por lo que decimos, sino por lo que toleramos. Es así de sencillo, ¿no? El liderazgo ético no se mide por el cargo, sino por la coherencia. El liderazgo es el principal multiplicador de cultura dentro de una organización, ¿no? El liderazgo, o sea, un líder íntegro inspira, ¿no? A los demás, no impone, ¿no? El liderazgo ético no se mide por el cargo, como ya los he dicho, sino por la coherencia, por cómo estos líderes reflejan esto en la práctica, ¿no? La integridad se construye con los actos diarios, lenguaje, trato, decisiones, ¿no? La cultura de integridad no se escribe, se demuestra. Ahí les pongo el liderazgo ejemplar. Integridad desde la alta dirección pública. Es un tema curioso, ¿no? Un líder puede ordenar el cumplimiento, pero solo el ejemplo puede generar la convicción, ¿no? ¿Qué mensaje ético transmitimos cuando justificamos, por ejemplo, un atajo,
¿no? Una mala conducta, ¿no? Por ser más eficientes, entre comillas, ¿no? Cuando evitamos un tema incómodo, por temor a represalias o por un tema político, ¿no? Disculpe, me quedé sin voz. En el sector público, cada decisión, cada ejemplo de las personas, de los líderes, envía un mensaje ético más poderoso que cualquier regulación, más poderoso que cualquier norma, ¿no? Y siempre digo, la integridad empieza de arriba hacia abajo, desde las cabezas de las instituciones, ¿de acuerdo? Sean públicas o privadas, ¿no? Desde los directivos, quienes guían a todos, ¿no? Hacia el resto, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas malas prácticas que vienen desde el más alto nivel de una institución son malas? El resto las va a imitar probablemente. Ya les he dicho, el ser humano aprende por comportamiento, por ver a otro, ¿no? Entonces, necesitamos esto, ¿no? Asumir decisiones éticas, ¿no? Decisiones íntegras, con transparencia. Liderar con integridad implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y tolera. En cuanto a comunicación interna, tan importante, ¿no? Y los comportamientos cotidianos como reflejo de valores, ¿qué tanto se refuerzan internamente este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si un servidor o si, pongamos como ejemplo, un servidor público llega a tiempo, cumple con el procedimiento y atiende con respeto, está practicando integridad, no necesita un manual, está demostrando coherencia entre los valores porque es su forma de actuar, ¿no? Esta persona tiene un buen trato con los demás, esta persona llega a tiempo, esta persona lo hace porque le nace, ¿no? No propiamente porque el reglamento interno de trabajo o el manual de funciones te lo pide así, ¿no? En la integridad yo sí pienso que no solo se comunica, eh, no solo se debe comunicar en campañas de comunicación interna, en correos, en afiches, en charlas, ¿no? Esto es algo que debe trascender, que debe llevarlos a un cambio de pensamiento, a una sensibilización, a un aplicarlo porque es lo correcto, ¿no? En apostar por estos espacios de formación, ¿no? De capacitación, en los que tengan profesionales que les hablen en un lenguaje claro, ¿no? Directo, que les cuenten cómo se aplica esto en la práctica y por qué es tan valioso que lo apliquen en su día a día, ¿no? El ejemplo cotidiano, ¿no? El ser ejemplo y fuente de ejemplo de los demás. Algunas instituciones públicas por ejemplo, ¿no? Miden la cultura de integridad, ¿no? Haciendo encuestas de clima laboral, haciendo eh, de repente capacitaciones, ¿no? Midiendo cantidad de comunicaciones recibidas. Es válido, ¿no? Lo que no se mide no se mejora. No nos podemos dar cuenta de lo que está fallando si es que no hacemos algo para poder evaluar esto, ¿no? Para poder tener indicadores, ¿no? Pero yo sí creo que todo tiene que ser evidenciable. Yo no puedo decir solamente la institución es íntegra porque sí, no, necesitamos soportar esto con... Nuevamente me dicen, no se escucha. ¿Se escucha correcto, Carlos? Debe ser un tema Ok, de conexión del participante. ok. Una organización íntegra no es la que tiene más políticas o la que tenga mayor regulación, sino la que logra que sus valores se vuelvan hábitos. ¿De acuerdo? La cultura es el terreno donde crecen o se marchitan las normas, precisamente, ¿no? Entonces, pensémonos en esto. Aterrizar la cultura de integridad en herramientas prácticas, totalmente, ¿no? Demostrando que la gestión de riesgos éticos permite anticiparse a problemas. Yo sí creo que hoy en día la cultura de integridad va de la mano con la cultura de la prevención.
¿de acuerdo? El poder estar un paso adelante para prevenir situaciones de riesgo, situaciones que pudieran comprometer nuestra cultura de integridad, ¿no? Y esto nos va a llevar a hacer a un análisis de riesgo, ¿no? Identificar los riesgos a los que estamos expuestos como institución, ¿no? Y poder mitigarlos. Eh, es muy importante que se identifiquen adecuadamente los riesgos que podrían comprometer nuestra reputación, nuestra integridad, ¿no? Y qué hacer para poderlos mitigar, ¿de acuerdo? Ejemplos de riesgos recurrentes, ¿no? Por ejemplo, la corrupción no siempre empieza con dinero, a veces empieza con silencio, con favores, ¿no? El no hacer también es un acto de corrupción. Entonces, gestionar los riesgos de integridad no es desconfiar de las personas, es más bien confiar en un adecuado sistema de cumplimiento que prevenga estas situaciones, ¿no? Entonces, los riesgos éticos naturalmente no se van a eliminar, ¿no? Pero lo interesante es poder gestionarlos adecuadamente, ¿no? Con transparencia, con coherencia, con ejemplo, ¿de acuerdo? Ejemplos de riesgos recurrentes de integridad, los llamados conflictos de interés, cuando la decisión pública pueda beneficiar intereses personales, familiares o políticos. Creo que es el más común, los conflictos de interés que se puedan tener dentro de la institución. ¿De acuerdo? Cuando una decisión no es la más objetiva, porque tiene detrás algún interés personal, familiar o político. ¿De acuerdo? Gestionar riesgos de conflicto de interés es complicado, pero no imposible. ¿De acuerdo? El conflicto de interés no es un delito, no es algo malo. Es algo que se debe comunicar, es algo que se debe gestionar adecuadamente, ¿no? El uso indebido de información privilegiada también, ¿no? Riesgo que pueda comprometer nuestra integridad. El favorecimiento a terceros, regalos, hospitalidades, viajes, etcétera, dádivas. Todo esto compromete eh, nuestra integridad, cultura de integridad. Entonces siempre anticipemos, ¿no? Gestionemos, transformemos las situaciones de riesgo, ¿no? Lideremos con el ejemplo, con la intención de influir en los demás, independientemente que tengamos las reglas establecidas, los procedimientos, los protocolos dentro de la propia institución. Yo sí creo que el poder estar un paso adelante, anticiparnos a esas situaciones y liderar adecuadamente a nuestros grupos humanos va a generar un cambio, ¿no? Para prevenir esto, que es lo más habitual, ¿no? En las instituciones, los conflictos de interés que no son otra cosa de situaciones en las que los intereses personales, familiares o financieros de una persona, ¿no? Puedan interferir o parecer interferir, ¿no? Con su objetividad, independencia, imparcialidad, hacia la toma de una decisión, por ejemplo, ¿no? Factores humanos y dilemas éticos cotidianos. Muy interesante, ¿no? La corrupción no siempre nace, acá les digo, ¿no? La corrupción no siempre nace de la maldad, sino más bien de la falta de valentía para decir no, ¿de acuerdo? El dilema ético es la frontera, el límite, ¿no? Esa pequeña línea entre lo que está permitido, ¿de acuerdo? Y lo correcto. Ahí los voy siguiendo. Ahí, al comienzo de la presentación, alguien me acuerdo que mencionó los dilemas éticos. Pero sí, necesitamos entornos de cultura en los que se pueda hablar sin miedo, ¿no? En los que se promuevan espacios donde se pueda consultar acerca de estos dilemas éticos sin temor, ¿no? En las que las personas puedan levantar la mano, ¿no? Y informarse, preguntar acerca de si lo que están haciendo está bien, ¿no? A pesar de que pudiera comprometer eh, o pudiera potencialmente perjudicar a alguien, ¿no? O sea, al final el dilema ético se tiene que saber gestionar, ¿no? Se tiene que además también saber fomentar la cultura de apertura, de diálogo, ¿no? De cultura de apertura, diálogo moral, se debe poder
ser preventivos, ¿no? La integridad florece donde hay confianza, precisamente. Donde no hay confianza va a haber miedo, y donde va a haber miedo no va a haber integridad. Voy a avanzar un poco porque ya me están diciendo los organizadores que hablo mucho y siempre me pasa, ¿no? Trato de llevar mucha información porque hablar de integridad es muy apasionante para mí porque ese es el corazón de todas las instituciones públicas o privadas. ¿Cómo las instituciones públicas pueden ser ejemplo? Una entidad pública o privada que oculta errores o que busca protegerse no es fuente de ejemplo, ¿no? Una que toma acción y lo mejora, claro que sí, ¿no? La integridad pública no es solo prevenir la corrupción, es construir confianza. La integridad como legado también, ¿no? Siempre que yo digo, ¿qué le estamos dejando a nuestras generaciones? ¿No? ¿Qué valores, qué principios estamos dejando? ¿No? Las normas cambian, las normas y las leyes cambian a conveniencia de cada gobierno, es la verdad, ¿no? Le guste a quien le guste, a quien no le guste. Pero el legado que podamos dejar con una cultura de integridad, ¿no? Que se siembre adecuadamente, va a permanecer en el tiempo. Piénsense en ello, ¿no? El verdadero indicador de éxito no es cuántas políticas tenemos, sino cuánta confianza generamos en las personas que nos rodean. ¿De acuerdo? Este, sí, les van a compartir el PT, me imagino. Y bueno, ya para cerrar el círculo, cultura de integridad y cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento, de los modelos de prevención, de los sistemas de cumplimiento. Modelos de prevención de delitos, sistemas de cumplimiento, programa de cumplimiento, no es otra cosa que un conjunto de normas, de mecanismos, de procedimientos, efectivamente, tiene que un aspecto documental, pero que va a promover la integridad y la transparencia, ¿no? Dentro de una organización, pero que va a promover el comportamiento ético de las personas, ¿de acuerdo? Que no solamente se va a enfocar en el cumplimiento de las leyes y normas externas a una empresa o una institución, sino que va a asegurar el cumplimiento de los compromisos internos asumidos dentro de la organización, ¿no? El código de conducta, valores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un sistema de cumplimiento. Asegurar el comportamiento ético y preventivo de las personas dentro de una organización, independientemente de las reglas, estándares, políticas, regulaciones que tengamos, ¿no? Y naturalmente va a entrar en juego muchos factores, ¿no? La coyuntura local, internacional, prácticas anticorrupción, iniciativas legislativas, temas de responsabilidad social, reputaciones de la empresa, casuística, etcétera, ¿no? Es un círculo totalmente virtuoso que se va ajustando en el tiempo. De compliance, de cumplimiento, tenemos mucho estándar a nivel mundial desde hace más de 30 años. De hecho, tenemos las famosas ISOs, tenemos mucha normativa de referencia, ¿no? De referencia que hoy en día toman las instituciones públicas, toman las instituciones privadas para poder materializar o llevar a cabo los mejores sistemas de cumplimiento, ¿no? No se trata de inventar la pólvora, siempre digo, ya tenemos los estándares, ahora apliquémoslos, ¿no? En el Perú, ¿qué pasó? Los modelos de prevención de delitos, que seguramente ya los vieron en sesiones anteriores, ¿no? Los delitos que generan responsabilidad penal de la empresa, que comprometen la integridad de la empresa y por los cuales se puede sancionar a la empresa. El modelo de prevención de delitos, que si bien es cierto, tiene 5 elementos clave, ¿ok? Tiene uno por el que yo apuesto mucho, que es por los trainings, por los entrenamientos, ¿no? Por el reforzar la cultura de cumplimiento. Acá les pongo los elementos del modelo de prevención de delitos o penal, ¿no? Evaluar riesgos, políticas, capacitación, etcétera. Y bueno, creo que debo dejar unos últimos espacios de preguntas, pero la verdad que los he ido leyendo todos, ¿de acuerdo? Este, Me hubiera gustado quedarme un tiempo más. No sé cómo estamos de tiempo, Doménico. Tú me comentas. Yo ya culmino acá básicamente diciéndoles que todo esto que les he contado acerca de corrupción, de medidas anticorrupción, acerca de integridad, de ética, ¿no? De hacer lo correcto, trae consecuencias, naturalmente, ¿no? Si es que no se cumplen. Por un lado, tendrá responsabilidad penal, cárcel, las personas que cometan ilícitos o delitos, ¿no?
Por otro lado, se perderá la confianza, ¿no? La confianza en mis clientes, en mis socios de negocio, en mis proveedores, en las personas que quieran relacionarse conmigo como empresa o institución, que es el famoso riesgo reputacional, ¿no? Para mí es el que se deba considerar más hoy en día, ¿no? Independientemente de los riesgos legales, multas, sanciones, hay empresas, instituciones que les da igual los juicios, que les da igual las multas, que les da igual las sanciones, ¿no? Pero la pérdida de confianza en una institución es gravísima, ¿no? Y bueno, el riesgo a contagio, al menos en el sector privado, para los grandes grupos empresariales, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos? Ya ustedes lo saben, mejor que yo, promover estándares éticos, tener una cultura de integridad, pasar de la norma a la integridad práctica, va a promover los mejores estándares, ¿no? Va a reforzar la cultura de cumplimiento, va a favorecer la confianza de terceros. El Perú, les digo, no necesita más reglamentos, necesita más coherencia, más aplicación práctica, ¿no? Pasar de la norma a la cultura es pasar del miedo a la convicción, ¿no? De la obligación al propósito, del cumplimiento formal a la vida en integridad, ¿no? O a la integridad vivida, ¿no? Porque solo así el Estado podrá ser nuevamente el rostro confiable del país, que creo que hoy en día se ha perdido tanto la confianza, ¿no? Y ya culmino, siempre termino con estas cositas, me gustan. Hablar de cumplimiento, de integridad. Hablar de cumplimiento como tal no es un tema técnico, no es un tema de documentos, de procedimientos, es un tema de ética e integridad. Es generar valor, ¿no? A las instituciones mediante mecanismos de buenas prácticas, claramente, ¿no? Pero logrando el cambio de visión en todos los que la conforman, ¿no? Solamente así vamos a tener una gestión diligente, empresarial, segura, con prevención, sostenible, independientemente que tener compliance o tener un sistema de integridad o modelo de prevención no sirva como eximente o atenuante dentro de una organización, ¿no? Y les pongo esta frase del capitán Jack Sparrow: el problema no es el problema es tu actitud frente al problema y qué haces tú para cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tú tienes en tu día a día? ¿Ah? Y bueno, señores, culmino mi presentación. Piensen en esto también, que nadie se acerque jamás a ti sin que al ir se sienta un poco mejor y más feliz. Nosotros somos fuente de ejemplo. Hagamos que las personas que se relacionan con nosotros, pues se lleven algo bueno también, ¿no? Como dijo la Madre Teresa, ¿no? Un poco mejor y más feliz. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a ustedes. Me ha gustado mucho la participación. He estado tratando de seguir en tiempo real los comentarios, pero nada, quedo a total disposición por si existiera alguna pregunta, comentario específico. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias en primer lugar por la disposición y disponibilidad que has tenido para estar aquí y presentar tan importante conferencia. También además de 1.500 personas conectadas hasta este momento de la tarde. Efectivamente, ya por temas de tiempo vamos a ir con unas últimas preguntas, si se quiere, o reflexiones finales también. Y para iniciar me parece importante una que había visto comentando, sobre todo porque muchas de estas ya se han abordado también durante la propia conferencia, ya que hemos habilitado el chat, eh, como normalmente no lo hacemos, y justamente se ha generado esta interacción positiva dentro de la propia actividad. Entonces, había una consulta que hablaba y de un participante respecto también al generar esta cultura de integridad, si se quiere, en la propia ciudadanía, desde la formación, ¿no? Desde la formación a los propios estudiantes. ¿Qué tan importante, o según tu experiencia, creerías que sería esta formación cívica que existía antes, se vuelva a incurrir dentro de la currícula de los estudiantes, ¿no? Lo mencioné en algún momento de la presentación. Así como el primer punto de contacto, la primera fuente de ejemplo son los padres, ¿no? Los abuelos que tienen los niños desde temprana edad, considero que en esta etapa de formación estudiantil deberían reforzarse esto, en el colegio, inclusive. Antes había un curso, bueno, en mi época había, ¿no? De educación cívica, no sé si hoy en día seguirá en la currícula, ¿no? El valor social, ¿no? De cómo se refuerza hoy en día esto en las aulas desde la formación inicial, inclusive. Y en la formación universitaria también, ¿no?
No sé si haya un curso hoy en día que aborde temas de integridad como tal, ¿no? Pero debería haber, ese es el camino, ¿no? Porque de repente cuando ya llegamos a una institución, sea pública o privada, con un errado concepto, ¿no? De lo que es la integridad, va a ser un poco difícil tratar de cambiarlo, ¿no? Va a generar más reto, más bien para la propia organización cambiar a la persona. Excelente, muchas gracias, Carlos. Otra de las reflexiones que me gustaría, desde tu propia opinión también, que es importante, porque lo abordaste también dentro de la conferencia, hablando un poco sobre la percepción de la corrupción durante años, ¿no? Que se han ido sacando estos reportes de percepción de corrupción, del índice de la percepción de la corrupción. Entonces, y aquí te consulto, ¿no? Como lo había visto en varios comentarios, eh, es tan fácil preguntarlo, pero quizás un poco más complicado responderlo, el por qué, ¿no? El por qué sigue aumentando ese índice, ¿no? De la percepción de la corrupción cuando a nivel punitivo se tiene pues expresidentes encarcelados, cuando se tiene un modelo de prevención dentro de las instituciones públicas, que es el modelo de integridad que se viene trabajando ya años anteriores, se tiene el sistema de control interno también como herramienta pues ¿no? De control, de mejora, de eficiencia, ¿no? Entonces, el por qué, o sea, por qué sí existe también, como lo habías mencionado, tantas leyes, políticas que abordan justamente este tema de la mejora, de fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción, ¿por qué sigue aumentando ese índice desde tu propia percepción, ¿no? Es lamentable que en los últimos 10 años, de acuerdo a la data que les he mostrado, por ejemplo, con el índice de percepción de la corrupción, en vez de mejorar, hayamos decaído, ¿no? Y esto gracias, pues, a los continuos cambios de gobierno, a a las continuas crisis políticas, sociales, ¿no? Entre que tratamos de, hoy en día, luchar contra la corrupción, estamos tratando de luchar por además cuidar, cuidar nuestra vida, ¿no? Porque ya salir a las calles es un peligro, ¿no? Nos encontramos con extorsionadores, con sicariatos, con robo a mano armada, etcétera, ¿no? Entonces, si además tenemos que luchar contra la delincuencia organizada, imagínense, ¿no? Yo sí creo que debería haber una reforma integral de todas las instituciones. Lo digo así con todas sus letras. Y pongo como ejemplo, yo provengo de una familia de abogados, mi abuelo fue magistrado, para descansar más, y en su época, ¿no? Era un honor acceder a la administración pública, ¿no? Era un honor pues, ser juez de Lima, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, salvo excepciones, esto se ve como una oportunidad ¿no? Una oportunidad para acceder a poderes del Estado, para beneficios particulares, ¿no? Yo creo que sí, debería haber una reforma integral y a su vez las mismas instituciones ya no sobreregularse, ya no poner más leyes y reglamentos, sino apostar por ese tipo de cambios más tangibles, ¿no? Por sensibilizaciones, capacitaciones y sanciones ejemplares. Excelente, Carlos. Finalmente, y para cerrar la conferencia, quisiera pues eh, que nos puedas brindar ya desde tu experiencia también como suerte de recomendaciones para evitar justamente el tema de esta conferencia, ¿no? Evitar de que todo dentro de la propia integridad pública, si se quiere, quede en mero cumplimiento y realmente se pueda generar pues una cultura de integridad, de ética dentro de la gestión pública. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales? Miren, que no se queden solamente en lo que diga el papel o lo que les mande alguna ley o alguna norma, ¿no? Necesitamos pasar de la integridad institucional a la confianza, a la tranquilidad, a la seguridad ciudadana, ¿no? A la confianza ciudadana, diría yo, ¿no? O sea, es decir, conectar la integridad, ¿no? Con el fortalecimiento de la democracia, la legitimidad del Estado, ¿de acuerdo? Que la integridad sea la base de un buen gobierno, ¿no? Yo diría de un buen gobierno corporativo enfocado al sector privado, pero el sector público un buen gobierno como tal, ¿no? No hay gobernanza efectiva sin confianza ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo institucional que nos deben dar justamente estas instituciones, vale la redundancia, pues tiene que pues, ser el mejor, ¿no? Así como reconocen errores y se rinden cuentas, actualmente,
deben estar en la capacidad de poder actuar en coherencia a lo que se dice que se tiene, ¿no? A las políticas que tienen, a las leyes, etcétera, ¿no? Una entidad que oculta errores, que protege a sus funcionarios que hayan cometido ilícitos, es una que no va a llevarnos a buscar mejorar, ¿no? Entonces yo sí creo que la integridad pública no es solo prevenir la corrupción, sino es construir confianza y construir confianza todos los días. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por la reflexión final. Gracias nuevamente por tu participación en los Jueves de Integridad Pública. Agradecidos de poder contar con tu participación. Esperamos tenerte en algún momento pues viendo otro tipo de temas de los cuales son de tu expertise. Agradecer también todavía a las 1.500 personas conectadas hasta este momento. Hemos compartido en el chat también algunas indicaciones respecto a la encuesta de satisfacción con la finalidad de poder retroalimentarnos y mejorar los espacios académicos. También estamos enviando el próximo jueves de integridad, 6 de noviembre, respecto a intervención conductual y uso de inteligencia artificial en el registro de visitas. Y finalmente algunos cursos gratuitos y certificados que ponemos a disposición del público aquí presente respecto en materia de transparencia e integridad pública. Agradecemos nuevamente tu presencia, Carlos. Con nosotros No, será hasta el próximo excelente, jueves. excelente, muchas gracias a todos, ¿no? Y los que quieran consultar algún tema, yo soy bien activo en LinkedIn, pueden agregarme con toda confianza y si no, buscaremos un espacio adicional como este para continuar. Muchas gracias, Doménico, gracias al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Estaremos compartiendo seguramente tu presentación con la finalidad de que también puedan revisar ahí el LinkedIn y puedan buscarte en redes para que puedan informarse mejor. Que tengan muy Gracias. buenas tardes. Muchas gracias.